Hola amigos, ¿cómo están? Hola su amiga Rosario. Hoy les traigo una nueva novedad en Aprendo con Rosario. Hoy vamos a tratar un nuevo tema que se trata, no seas como el Congreso que anda como cangrejo. Exactamente, vamos a tratar sobre nuestros congresistas del Perú o qué sucedió con el Congreso de la República del Perú. Entonces, ¿qué dije? No seas como el Congreso que anda como cangrejo. Exactamente, es el tema que le hemos puesto a la lección de hoy día. Pero nos vamos a guiar lo que dice de acuerdo a nuestra Constitución Política del Perú, la actual Constitución Política del Perú, donde dice lo que dice el artículo 102. El artículo 102 de qué, por qué se eligen a los congresistas de la República del Perú, conocidos como padres de la patria o legisladores. Entonces, ¿qué dije? No seas como el Congreso que anda como cangrejo. Pero para explicarte por qué fueron disueltos el Congreso de la República del Perú, quién lo disolvió, por qué o cuáles son las funciones del Congreso del Perú. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Exactamente, te tienes que suscribir a mi canal Aprendo con Rosario. No te olvides de suscribirte, tocar la campanita y de compartir, porque vamos a tratar un tema muy interesante que está sucediendo actualmente en el Perú con el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque no seas como el Congreso que anda como cangrejo. Y no te olvides de suscribirte. Exactamente. Nos vamos a guiar, como dice el artículo 102 de nuestra Constitución Política del Perú, ¿sí? Vamos a ver las funciones o deberes, obligaciones de nuestros 130 congresistas del Perú. Pero antes vamos a decir desde cuándo existen 130. Se dice muy claramente que el 28 de julio del 2011 se agregan 10 congresistas más a la bancada o que conforman nuestro Congreso de la República del Perú. Antes eran 120, actualmente son 130. ¿Pero desde qué año? Desde 2011. Quiere decir que el 28 de julio del 2011 se agregaron 10 más, tenemos actualmente 130 congresistas de la República del Perú. Quiere decir que vamos a elegir ahora nuevamente a 130 congresistas del Perú. Pero vamos a ver, ¿cómo se le conoce al Congreso del Perú? Como el Congreso de la República del Perú o Congreso Nacional del Perú. Pero ¿qué sucedió actualmente con este Congreso que teníamos? Muy claramente se dice que el actual Congreso del Perú, que se instaló el día 26 de julio del 2016, fue disuelto por el actual presidente, llamémosle sextitario, ¿no? Porque reemplazó al presidente Kuczynski cuando lo vacaron y actualmente tenemos al presidente Martín Vizcarra, digamos de reemplazo, ¿no? Entonces él, al ver que no hubo compatibilidad, no se entendieron o no hubo un pacto de gobernabilidad, el Poder Ejecutivo, que es el presidente, decidió disolver el Congreso. ¿Pero cuándo fue disuelto? El 30 de septiembre del 2019. Quiere decir que el actual presidente de Perú tuvo que tomar esta decisión porque no hubo, como quien dice, no hubo pacto, no hubo compatibilidad o no se pusieron de acuerdo para poder gobernar por el bien del Perú. Estamos en el mes de enero del 2020, quiere decir que faltan pocos días para elegir a nuestros nuevos congresistas o padres de la patria. Entonces, ¿cuál sería su primera función de nuestros congresistas? Vamos a decirte como dice la Constitución Política. La primera función, que sería legislar, el control político al gobierno, las funciones especiales del Congreso de la República. Entonces, en primer lugar, ¿cuál sería la función de nuestros 130 congresistas? Exactamente, la función legislativa. Dice que comprende el debate y la aprobación de la reforma de la Constitución, de leyes y resoluciones legislativas. Ellos pueden crear leyes, modificar, acondicionar, verificar que esa ley sea favorable para el bienestar del pueblo peruano, como también lo pueden derogar o eliminar cuando una ley es obsoleta o ya no sirve para el avance del pueblo peruano, por la tranquilidad de todo el Perú, ¿no es cierto? Muy claramente dice, de interpretar y modificar o derogar una ley, que eso ya lo hemos dicho. Segunda función del Congreso de la República del Perú, el control político al gobierno. Algo de que por eso que hubo más que nada el cierre del Congreso, porque jamás en una parte del mundo el Poder Ejecutivo, que es el presidente y sus ministros, puede controlar, puede administrar o puede hacer lo que quiere en un país. Tiene que funcionar los tres poderes en un país. Nosotros como pueblo peruano, como país, como Perú, nuestro Estado de la República del Perú son tres poderes: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Entonces, ¿quién fue quien cerró el Congreso? ¿Quién lo derogó? Fue el Poder Ejecutivo, porque estaban como perro y gato. No se entendían, no podían
hacer un pacto de gobernabilidad por el bien del Perú. La segunda función del Congreso de la República del Perú, lo que no le gusta al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? No les gusta. Acá le vamos a decir, la función de control político al gobierno, convocar a los ministros para que rindan cuentas, ya pues, ¿cuánto han gastado? Si se les dio, se le aprobó que el Banco Nacional, nuestro Tesoro Público, se les dio el dinero para que hagan obra, para que mejore, para que hagan todo, ¿dónde está? Entonces, es una de las funciones que sí tiene que ponerse bravo, tiene que aleonarse, ponerse fiera a nuestros 130 congresistas del Perú y decirle, oye, Poder Ejecutivo, ya pues que tus ministros rindan cuentas. Nuestro pueblo está que se muere de hambre, no hay obra, el fenómeno del niño está que destruye nuestros pueblos en el norte, mira, en la sierra, en la selva, ¿qué pasa? Ya pues, tienen que rendir cuenta, ¿qué han hecho con la platita de los peruanos? ¿Qué han hecho? ¿No? No es justo. Los ministros no son elegidos por el pueblo peruano, lo elige sí el presidente de la República. Tiene la facultad de elegirlo, pero que tampoco se vengan a hacer los muy sabios, los muy vivarachos, a que no rindan cuentas. Tienen que rendir cuentas ¿en dónde? En el Congreso de la República del Perú. Lo dice la Constitución Política en el artículo 102. La función de control político al gobierno, convocar a los ministros para que rindan cuentas. Evaluar la conducta política del gobierno actual. ¿Qué está haciendo el presidente de la República actual? ¿Está trabajando por el bien del pueblo peruano? ¿Está asegurando, protegiendo nuestras fronteras? ¿Qué está sucediendo actualmente? ¿Qué ha sucedido? Lamentablemente, por problemas que hay en los países vecinos, muchos extranjeros están entrando y saliendo, como si nuestro Perú fuera un corral, porque es una casa que se respeta, entran y salen. Se ha incrementado la violencia porque todo extranjero de mal vivir está viniendo, ¿no? Está viniendo al Perú a destruirlo, y eso no lo podemos permitir. Justamente dice acá muy claramente, evaluar la conducta política del gobierno. El Congreso está en todo el derecho de decirle, señor presidente de la República, ¿qué pasa con la frontera del Perú? ¿Dónde está la seguridad del pueblo peruano? No podemos permitir que vengan extranjeros de diferentes países a agredir, a maltratar psicológicamente, físicamente, a asesinar, golpear a nuestro pueblo peruano. Eso no se puede permitir. Es una gran obligación del Congreso de la República del Perú. Los 130 congresistas tienen que ahí sí, como quien dice, achorarse con el presidente. Ya pues, no te pases, no seas vivo. Protege el Perú. Primero nuestra gente. Es tu función, señor congresista. O señora congresista, o señorita joven congresista, que ustedes van a entrar ahora a defendernos a nosotros. ¿No es cierto? Otro, muy claramente, los actos de la administración y las autoridades del Estado peruano. Eso es lo que no le gusta al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo dice, no, que no venga la legisladora y la congresista, que no se haga la liberación, que no nos rindan cuenta, la administración, el dinero del pueblo peruano, el tesoro público, el dinero del Banco de la Nación que nos han dado para las obras. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué sucedió el año pasado? Un escándalo en el norte, en los hospitales, niños recién nacidos muertos porque no había incubadoras, ¿no es cierto? Se incrementó las enfermedades, la anemia se incrementó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Los hospitales están debilitados, no hay medicinas. Entonces, esa es la función del congresista. Ahora sí te vas a chorar, ¿ya? Achórate bien, con ganas, como el presidente y sus ministros. Oye, ¿qué han hecho con la plata del pueblo peruano? Ya pues, no sean vivos. Porque tú tienes esa facultad de achorarte con el Poder Ejecutivo. Rinde cuenta, papacito, no te vas a hacer el vivaracho. Acá se hace lo que dice el pueblo peruano. Para eso nos eligen a nosotros los congresistas, para defender a nuestro pueblo peruano, para administrar, para saber qué estás haciendo con el dinero del pueblo peruano. Así es que ahora sí, pónganse los pantalones, pues, 130 congresistas. No sean como el cangrejo. Eso les pasó por ser como el cangrejo, ¿no? En vez de avanzar hacia adelante, han retrocedido o han caminado de costadito como el Congreso, como el cangrejo. Ya pues, ahora sí caminen bien, derechito como un buen soldado, el que da su vida, hasta muere por defender al pueblo peruano. Así tienen que ser los congresistas. Agarren su revólver, que es su constitución política del Perú, y díganle, acá está mi constitución, señor presidente, señor ministro, que esto respalda al pueblo peruano, no tus payasadas ni tus burradas. Esa es su función de los congresistas. Tercera función. Vamos a ver ahora sí. Dice, funciones especiales del Congreso. El Congreso sí, lo que ha sucedido actualmente con el problema del Tribunal Constitucional. El Congreso de la República tiene toda la facultad de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional del Perú, a los tribunos, como nosotros lo conocemos.
ellos están todo el derecho. No lo puede elegir ni el ministro ni el presidente. Aquí no hay que pataleta, señor presidente, no, yo me araño, yo me hago esto, que yo lo voy a elegir. No, señor presidente. La facultad de elegir al Tribunal Constitucional del Perú le corresponde al Perú, le corresponde a los congresistas de la República del Perú. ¿No es cierto? ¿Qué más? Elegir el directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Pero por favor, señores congresistas, ustedes hay que darle su chiquita. Elijan unos buenos miembros del directorio del Banco Central del Perú, porque ahí está nuestro tesoro público, nuestra reserva, tenemos que cuidarlo, protegerlo. No se puede debilitar nuestro pueblo peruano, no se puede debilitar el Perú y no ser vulnerable a que los países vecinos nos ataquen o nos invadan. Hay que cuidar nuestro tesoro público, ¿sí? Por favor, eso sí les pido yo, porque ahí sí va Charito, con mí me conocen Charito, soy Rosario, pero acá en San Juan de Lurigancho me conocen como Charito, ¿no? Charito, la voz de San Juan de Lurigancho. Ahí sí soy bien activista, conozco las leyes a revés y a derecha. No quieren que yo vaya al Congreso y le jale las orejas, como no. Entonces, elija un buen directorio que conforma el Banco Central de Reserva del Perú. Ratificar al presidente del Banco Central de Reserva, exactamente, y al superintendente del Banca y Seguros. Esa es obligación de ustedes, señor congresista. Nada, que venga el presidente o que venga el ministro a hacer sus pataletas, a golpear, a hacer un chongazo como pasó el año pasado en el Congreso, que fue el primer ministro, ¿no? Qué lástima, qué ridículo, qué payasada. Eso fue vandalismo. No respetaron la Casa de las Leyes. No, eso no hay que hacer. Entonces, ya sabemos cuáles son sus funciones de ustedes. 130 congresistas que van a entrar ustedes elegidos por el pueblo peruano el 26 de enero del 2020. Hay que saber elegir. Y nosotros te estamos indicando que ya nuestro pueblo peruano sabe. Yo me estoy encargando de enseñarle 5 minutos diarios, porque no quiero ir al Congreso a jalarte las orejitas, ¿sí? Ahí sí, achórate con el Poder Ejecutivo, defiende al pueblo peruano, porque para eso te elegimos. ¿Cuál es tu mejor arma, tu mejor revólver? La Constitución Política del Perú. Así que amigos, no sean como el Congreso que anda como cangrejo. Eso pasó porque los derogaron. Ustedes se fueron de boquita, perro y gato, pero no tuvieron su arma de defensa. Decirle al Poder Ejecutivo, aquí está nuestra arma de defensa, nuestra Constitución Política del Perú, y eso se respeta. La decisión está en nosotros, en el pueblo peruano, de saber elegir a nuestros nuevos 130 congresistas. Así que amigos, nos vemos en la siguiente secuencia. Bye bye, en Aprenda con Rosario. Y no sean como el Congreso que anda como cangrejo. Nos vemos en la siguiente secuencia. Bye bye, Aprenda con Rosario.